Shalom a todos. En este vídeo vamos a contar una de estas historias que forman parte de la literatura universal. Hago referencia a la historia que aparece en el libro de Shoftim, libro de los jueces, capítulo 13 en adelante, donde se nos habla del juez y profeta de Israel, Shimshon. En español le conocen como Sansón. Sansón, de todo incidente, nos narra de un acontecimiento milagroso, como su madre era estéril, etc. Y un ángel se aparece y les profetiza y les dice de que van a tener un bebé, que será santo desde el vientre y que llegará a ser un Nezir. Nezir significa un nazareo en español, que en este caso es una persona que no puede beber vino, no puede cortarse el cabello y será una persona dedicada exclusivamente al servicio de Dios. Sabemos que Shimshon crece realmente y se llega a convertir en uno de los jueces de Israel. Y a este respecto, Shimshon es realmente un personaje curioso, porque aunque se identifica en el Tanaj como si fuese precisamente un juez y un profeta de Israel, normalmente no se asocia mucho con esto de profeta, porque los profetas normalmente, o los jueces normalmente, primeramente guían a la nación de Israel como los anteriores, como Gedeón y los demás, donde siempre defienden a Israel y están con todo un pueblo y van a la batalla, etc. Pero encontramos en las historias de Shimshon, de Sansón, que él anda solo y que cuando se enfrenta a los filisteos lo hace solo. Tenemos incidentes cuando en una ocasión cuenta el relato de mató a un león y se veía esta fuerza descomunal que tenía, que estaba en su cabello. O sea, nunca se le había cortado el cabello y la fuerza estaba ahí. Y mató a este león. Cuenta el relato también que en una ocasión mató alrededor de 1000 filisteos con la quijada de un asno. Y muchísimas de estas historias de cómo de forma solitaria realmente hace justicia. Y en el caso de la profecía tenemos también que los profetas normalmente igual reciben revelación de Hashem y transmiten esta instrucción al pueblo y guían a la nación. Pero en el caso de Shimshon no encontramos ninguna profecía ni nada que dejó él. Entonces es un poco extraño en este sentido, aunque la Torah sí lo identifica como uno de los jueces y profetas, aunque un poco diferente a los demás. Lo que sí es seguro que muestra que Shimshon tiene, de acuerdo a la historia, la protección de Hashem y realmente guía divina, es esta fuerza descomunal que no hay explicación, sino por lo que ya hemos comentado de que era un nazareo dedicado a Hashem e indiscutiblemente era el que defendía a Israel en aquella época. Pero para la fecha en que Shimshon está realmente sobre Israel, los filisteos habían dominado Israel por los últimos 40 años. Y aquello eran diferentes enfrentamientos entre Shimshon como un solitario, aquel batallando contra los filisteos, y había cierto odio que querían librarse de él. Ahora la Torah, en este caso el libro de los jueces, menciona claramente los defectos de Shimshon. No los esconde. Israel no esconde los errores de sus, en este caso, los héroes. Se cuentan las historias, pero también lo que hicieron. No tapan, como dicen, el lado feo como hacen otra gente. Shimshon dice el texto de que tenía un problema, y es que no tomaba esposas de las hijas de Israel y estaba todo el tiempo. Su primera esposa no era de Israel, era una filistea. De forma curiosa, hay el pasaje de los jueces dice también que Hashem quiso que fuese así. No me pregunten, no sé qué puedo yo deducir de esto, los comentaristas quizás han comentado al respecto, habría que investigar. Pero así lo dice. Y cuando su mujer muere, se dedica a revolcarse y a acostarse con una serie de prostitutas filisteas, ninguna judía, ninguna de Israel. Y estos son los defectos que estamos viendo, que anda de prostíbulo en prostíbulo. Shimshon, el gran héroe. La Torah lo menciona, sus defectos también. No es como otros, ya lo he mencionado. Shimshon era un ser humano. No era divino, ni era como dice, un hombre perfecto, ni alguien más allá. No, Shimshon era un ser humano como cualquiera de nosotros, que también tiene sus faltas. Y la Torah las menciona, no las esconde. No más que eso. Fue precisamente esta actitud lo que lo llevó a la perdición. Porque finalmente cayó otra vez en las garras de otra mujer que no era de la nación de Israel, la que llamada Dalila, que ha sido símbolo esta mujer de traición. Porque esta mujer no judía es la que lo lleva a él finalmente a la muerte. Precisamente sirve de escarmiento en este caso
en la nación de Israel, las consecuencias de desobedecer el mandamiento y tomando esposas fuera de la nación de Israel. Cuenta este relato de que los filisteos estaban buscando la manera de acabar con él, y cuando vieron que esta mujer lo tenía cautivado, decidieron hablar con ella e hizo toda una trampa para que descubriese el secreto de por qué era esta fuerza, de dónde salía esta fuerza descomunal. De forma interesante, ¿no? Y ella buscaba toda la manera de que él le dijese el secreto, y empezaba con, imagínense, con palabras melosas: tú no me quieres, no confías en mí, si me quisieras me dijeras el secreto. Y empezó a enrollar a Samson con aquella forma melosa, y Samson, un hombre al fin, mortal, se dio al final, y cuenta el relato de que después de tantos intentos, un día él le revela que la fuerza estaba en su cabello. Le dice: desde mi vientre hasta este día jamás se me ha tocado el cabello. El día en que se corte mi cabello, ese día pierdo la fuerza. Cuenta el relato de que ella, que ya le habían prometido cierta suma de monedas de plata, no se demoró mucho en ir otra vez para los filisteos, los enemigos de Israel, y revelar el secreto y de armar todo un complot para agarrarlo desprevenido. Y el relato nos dice de que cierto día lo envolvió con sus palabras melosas y lo dejó dormido entre sus piernas, al parecer, dice el relato. Y cuando Shimshón dormido, entró uno de los guardias de los filisteos y le cortó el cabello. Cuenta el relato que de forma cínica y descarada y traidora, Dalila lo despertó. Le dijo: Samson, Samson, los filisteos están sobre ti. Y en ese momento él se despierta y se pone listo para la batalla, pensando que tiene toda su potencia, cuando simplemente lo agarran los guardias de los filisteos y lo hacen prisionero. Y no solo eso, le sacan los ojos y lo llevan atado con grilletes de forma humillante. El incidente nos narra de que lo humillaron, y no solo eso, sino que organizaron todo un gran festín para regocijarse sobre la victoria de este enemigo, sobre este hijo de Israel que mira cómo que había hecho tanto daño a los filisteos. Ahora sí iban a hacer toda una gran festividad a sus dioses, etc. E iban a exhibir a Shimshón como un trofeo de ahora, que no era nadie ahora. Y efectivamente lo llevan ciego, lo atan con cadenas y lo ponen a bailar. Imagínate qué humillación. Lo ponen a bailar por frente a ellos y a regocijarse. Después que hace todo aquel show desmoralizado, ellos siguen bailando y cantando. Unos 3.000, dicen que habían como 3.000 de ellos, hombres, mujeres. Imagínense que cuenta el incidente que Shimshón, que se encontraba entre las dos columnas, al parecer centrales del edificio, se puso a orar a Hashem y le dice: oh Hashem, voy a citar textualmente sus palabras, sería bueno. Dice a este respecto, la historia nos dice en el capítulo de Shoftim, que Shimshón se levanta y le dice a Hashem: oh Dios, por favor recuérdame y dame la fuerza por última vez, solo esta vez más. Dice: oh Dios, para tomar venganza contra los filisteos, al menos por mis dos ojos que me han sacado. Y de una forma realmente increíble, y como un último grito, y como diciendo, y al final le dice: y déjame morir con los filisteos. Cuenta el incidente que en ese momento Shimshón recobró su fuerza. Además, el pelo ya había crecido para este tiempo. Posicionó sus dos manos sobre estas dos columnas y empujó, y Hashem le había devuelto toda su fuerza. Cuenta el relato de que el edificio entero colapsó, cayendo sobre estos filisteos enemigos de Israel, y todos murieron. Cuenta el incidente que en ese día murieron más personas por este incidente que todas las que Shimshón había matado en toda su vida peleando contra los enemigos de Israel. En ese día murieron más. Y realmente pereció él con todos los filisteos finalmente, de forma trágica. O no sé si alguien puede contar esto como alguien que hizo teshuvá en último momento, se arrepintió. Había que ver las opiniones de los comentaristas. Pero al final, aquellos que se burlaban de Israel, los enemigos de Israel, al final fueron acabados. Y lamentablemente, en este caso, Shimshón también murió con ellos. Y desde un punto de vista también salvó a Israel para acabar con aquellas personas. Lo que se preguntan los comentaristas es qué pasó con Dalila, aquella mujer que se ha convertido hoy en símbolo de traición. Y nadie lo sabe. ¿Estaría ella entre aquellos que estaban celebrando la victoria en aquel edificio?
No lo sabemos. Quizás estaba, quizás no. Lo cierto es que desaparece del relato bíblico. Pero esta historia de Shimshon, una historia similar al Hércules de los griegos y de los romanos, es realmente, en este caso la versión judía es Shimshon, este hombre de fuerza descomunal, juez, profeta de Israel, que como ser humano también tenía sus debilidades, en este caso mujeres no de la nación, y lamentablemente eso lo llevó a la perdición. Y muchas lecciones se pueden extraer de este relato. Hasta aquí esta pequeña historia, una historia realmente clásica que otra vez ha trascendido más allá del pueblo de Israel, y hoy esa historia es conocida en el mundo entero. Gracias a todos por la atención. Besrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.